Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a trabajar algo bastante básico y necesario que creo que cada uno de nosotros vamos a llegar en algún momento a tener la necesidad de tener un medidor para resistencias de bajo valor. ¿Por qué no usar un multímetro? Pues fácilmente en nuestro multímetro, lastimosamente, y voy a hacer la prueba con este, uno de los tantos que tengo, y quiero mostrarles. Tengo esta resistencia que el valor aproximado ahí dice 0.33 ohms. Como pueden ver, 0.33 ohms al menos en esta resistencia, que ya que claramente se ve cuál es el valor, no tendríamos un problema para identificarla. Sin embargo, hay otras resistencias que al ser de muy bajo valor es muy difícil, y generalmente los colores de las resistencias cambian en términos de uno y otro. Entonces les quiero mostrar, ahí la tengo conectada en resistencias, y no llega, al menos mis multímetros, todos los que yo tengo no llegan a medir el valor de este. Como pueden ver, este comienza a fluctuar demasiado y no llega a medir el valor, ya que es un valor bastante bajo, 0.33 ohms, y mi multímetro no llega a medirlo. Ninguno de mis multímetros, de todos los que tengo, ninguno de mis multímetros puede llegar a medir este tipo de resistencias. Entonces se me ocurrió una idea bastante, eh, por decirlo así, elegante y fácil de poder eh, sustentar este error con un poco de práctica, y usarlo cuando tenga necesidad de hacer algún tipo de mediciones. Las consideraciones que hay que tener para hacer este circuito es que a la hora de medir las resistencias vamos a tener corrido el punto decimal una unidad, o sea que va a ser, por decirlo así, si tengo esta resistencia de 0.33 ohms, va a ser 0.033. Entonces vamos a tener que llevar nosotros esa consideración siempre a la hora de hacer el cálculo de la resistencia. Esto es para resistencias de bajo valor. Obviamente una resistencia de valores normales como 10 ohms, 1 ohms, 2 ohms, 3 ohms, eso lo puede medir el multímetro fácilmente, y no necesitamos de nada para poderlo hacer, más que solamente nuestro multímetro y tener la escala correcta. Ya llegando al tema, lo que voy a hacer es con un LM317, como podemos ver acá en el esquema, bastante básico, y se los voy a, para que no les dé la luz. El LM317, lo que vamos a hacer es alimentarlo con una fuente de 9 voltios, y lo que vamos a hacer es, para que nuestro LM317 no lo vamos a usar como regulador, sino que como generador de corriente constante. Esto quiere decir de que vamos a tener una corriente constante de 100 miliamperes en el caso de lo que yo lo he calculado. ¿Por qué 100 miliamperes? Porque si nosotros tenemos a la salida 1.25 volts, que es la tensión mínima que entrega nuestro regulador, y esa es la limitación que tenemos, cuando tenemos 1.25 volts a la salida de nuestro regulador, si nosotros multiplicamos por los 100 miliamperes, lo que vamos a tener es apenas 0.125 miliwatts, o 125 miliwatts, o 0.125 watts, lo cual es suficiente para que nuestro regulador trabaje perfectamente y no vaya a tener demasiadas fluctuaciones de valor a valor. Eh, Volviendo otra vez al esquema, lo único que vamos a necesitar es configurarlo. Como sabemos, el patillaje de nuestros reguladores, que la pata 3 es la entrada, la pata 1 es la salida y la pata 2 es la pata de ajuste. Entonces lo que vamos a hacer, o bueno, tal vez me puedo haber equivocado entre esas dos, entre la 1 y la 2, a veces lo olvido, pero creo que por ahí anda el orden. Sin embargo, lo que vamos a hacer es un cálculo sencillo. Vamos a usar estas unidades y valores prefijados que nosotros ya tenemos, que vamos a considerar. Por ejemplo, como queremos una salida de 100 miliamperes, es un valor de corriente que nosotros ya conocemos, y el valor de la tensión a la salida de nuestro regulador es 1.25 volts, y ese es fijo. O sea que entre la pata 1 y la pata 2, nuestro regulador siempre va a estar haciendo lo posible porque haya 1.25 volts. Entonces, por ley de Ohm, lo que vamos a hacer es que la resistencia es igual a 1.25 dividido los 100
¿cómo se dice? Los 100 miliamperes o 0.100 amperes, y eso nos va a dar una resistencia de 12.5 ohms, que esa es la resistencia que vamos a poner nosotros en la pata 2 en serie. Ahora, luego de haber hecho eso, lo que vamos a hacer es usar un divisor resistivo, o sea, después de esto, después de la resistencia de la pata 2, que la pata 1 y la pata 2 están en paralelo y se conectan entre sí entre este punto, que por cierto se me ha borrado un poco ahí porque estuve haciendo ahí unos cálculos y puse la breadboard sobre eso, pero como podemos ver eso está unido. Entonces lo que vamos a tener acá es dos resistencias que están en serie, y entre estas dos vamos a tener la salida de tensión, que va a ser entre este punto. Este punto es la salida de corriente, de tensión, perdón, donde vamos a censar la tensión. Entonces lo que nosotros vamos a tener acá entre este punto y este punto, este está conectado directamente al negativo de la tensión que nosotros estamos usando para alimentar el LM317, este punto, y este punto es el que tenemos conectado al divisor resistivo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a hacer es censar la resistencia para ver eh, qué tensión tenemos entre esos puntos. Entonces está calculado para que la tensión sea la que nos va a entregar. Entonces no vamos a poner nuestro multímetro en escala de resistencia, sino que en escala de corriente de tensión continua. ¿Por qué? Porque en este punto vamos a tener una tensión que vamos a estar variando dependiendo del tipo de resistencia que nosotros vamos a tener a la salida. En este caso Rx es la carga que nosotros, o la carga o la resistencia que nosotros vamos a estar censando para ver qué tensión nos está entregando. En este caso lo que vamos a hacer es a usar esta fórmula. Lo que nosotros necesitamos es la tensión a la salida, o sea, la tensión que tendríamos en este punto entre ambas resistencias. Como sabemos que el voltaje de entrada, que sería el que el LM317 nos está entregando, es de 1.25 volts, lo único que tenemos de incógnita es la tensión a la salida, ya que la resistencia la vamos a poner y es la que nos va a dar el valor a la salida. En este caso, yo hice un cálculo. En este caso yo hice un cálculo bien sencillo y hice la comprobación y es lo que les quiero explicar. Entonces vamos a tener que la resistencia que vamos a censar en este ejemplo va a ser la de 0.33 ohms que les mostré, y vamos a usar esta fórmula que es 0.33 más 12.5, y eso nos va a dar 0.025, y a eso lo vamos a multiplicar el voltaje de entrada, que es 1.25, y ahí vamos a tener la tensión a la salida. Esa tensión va a ser de 0.032, o sea, el valor es bastante cercano a la resistencia que nosotros estamos censando. Eso sí, esto va a ser con un decimal, como les explicaba, un decimal corrido hacia la derecha, o sea, esto no va a ser 0.32, sino que va a ser 0.032, pero es bastante cercano a los valores que nosotros necesitamos. Por lo menos nosotros lo que queremos saber es el valor que la resistencia nos va a marcar. Entonces lo que tengo acá, y se los voy a demostrar ya entrado en la práctica, lo que tengo acá es prácticamente el montaje del circuito. Tenemos el LM317, está alimentado positivo y negativo con una batería de 9 voltios, una batería de estas comunes de 9 voltios, y he puesto dos resistencias en serie para poder sumar la potencia de cada una. Esta es de 2.5 y una de 10 ohms. La potencia no es necesaria que sea mayor a la de un cuarto en este caso, porque yo lo puse así porque era lo que tenía a la mano. Y luego está donde vamos a ir conectando nuestra carga. Esta es la resistencia de 0.33, que sería la carga que nosotros vamos a censar. He puesto un par de puntas, uno a cada extremo de la resistencia de censado. Está conectado en masa, como podemos ver, y el pin negativo, que sería el que conectamos directamente a uno de los pines de nuestra carga resistiva que vamos a censar, y el pin positivo, que sería el que viene del divisor resistivo. Entonces vamos a censar la corriente que hay entre este punto y este punto. Es prácticamente ese es el diagrama básico. No tiene nada fuera de lo normal, todo es sencillo, no tiene nada fuera de lo normal, como les explico, y es bastante certero.
el valor. Como les digo también, el valor en el que vamos, la escala en la que vamos a estar censando es en la de tensión continua, perdón, tensión en corriente. Entonces lo que voy a hacer aquí, burdamente voy a conectar esta batería de 9 voltios, así solo conectando los pines, nada más, solo presentando todo. Y ahí vamos a tener el valor, como pueden ver, 0.033 ohmios o milivolts. Esto sería en milivolt. Ahora lo que les explico, esto es porque generalmente para los valores más bajos de resistencia es muy difícil encontrar un medidor con esa exactitud. Por ejemplo, un miliómetro vale cerca de $100 aproximadamente, y solo lo vamos a usar para este tipo de funciones. Entonces lo más práctico y lógico es lo que podemos hacer es esto. Podríamos conectar un voltímetro que tenga 4 o 5 dígitos, un voltímetro de 4 o 5 dígitos, que nos va a permitir tener un poquito de mayor exactitud para algunos valores más bajos, ya que estos multímetros, en caso personal, este es de 10.000 cuentas, y sin embargo se queda corto para un valor un poco más pequeño. Lo que vamos a hacer es ahora conectar esta otra resistencia, esta, y creo que ahí se va a ver, es de 0.47 ohmios. Ahí pueden ver 0.49 y la resistencia me está marcando 0.47. Ahí baja un poquito, fluctúa muy poco, pero los valores están bastante certeros a la hora de hacer las mediciones. Como pueden ver, 0.048, y mi resistencia, como les dije, es de 0.47 y nos dio 0.48. Estamos bastante cerca. Esta es la que les estaba mostrando hace un momento anterior, y es la de esta, creo que vale mide 0.70 y algo. Entonces no, es 0.48 también, entonces es igual a la que acabo de censar, es de 0.048. Sería 0.47 porque tenemos como una unidad, más o menos un dígito de variación. No en todos los casos, pero sí creo que por ahí anda más o menos. Ahí está, punto 33. Punto 34. Y la resistencia es de punto 33. Como podemos ver, el valor la diferencia entre valor y valor es muy leve. Ahora lo que voy a poner funcionará si lo conecto una o dos resistencias en serie. A veces queremos bajar un poquito más el valor de la resistencia que tenemos, y la única opción que nos queda es poner una, dos o tres resistencias en serie. Ahora voy a poner dos en serie y vamos a ver cuánto nos está marcando. Nos está marcando 0.22 ohmios. Entonces, si puse una resistencia de 0.47, si puse una resistencia de 0.47 y tenía una de 0.33, lo que vamos a hacer es las resistencias en serie se suman, y las resistencias en paralelo es el producto dividido la suma de estas. Entonces sería el producto de 0.47 por 0.33, y eso lo vamos a dividir por la suma, que sería 0.47 más 0.33, y eso nos va a dar 0.1938, que prácticamente sería lo mismo que tenemos acá, 0.20. Entonces, como podemos notar, esto nos podría servir para diversidad de mediciones. Ya vimos que es bastante exacto, extremadamente exacto, incluso más exacto que un multímetro, o más exacto que este tipo de medidores, ya que estos medidores no pueden medir tampoco los valores pequeños de resistencia, ya esto por debajo de un ohmio. Y los multímetros de igual forma, al menos no el mío, no ninguno de los que tengo puede medirme por debajo de eso. Entonces, prácticamente lo que consta en nuestro circuito es del LM317 y un divisor resistivo, de las cuales una de las resistencias es fijada de 12.5 ohms. Esto lo podríamos cambiar también por un potenciómetro de por lo menos unos que ande por ahí oscilando entre los 0.5
K, o sea 500 ohms. Creo que pueden existir de muchos valores y podríamos sustituir esta resistencia por un potenciómetro más o menos para prefijar la corriente a 100 mA, que también sería una de las opciones para utilizar. Y si a alguien le interesa, pues en algún video lo puedo hacer, puedo compartirles un diagrama en Eagle para quien le interese y podamos ver cómo se comporta con mayores valores y qué tan bueno sería para medirlo con hacer unas mediciones con alambres de cobre. Eso era todo, amigos, gracias por ver el video, les agradezco. Si les interesa, como les digo, si les interesa que les comparte el circuito un poquito más profesional, lo puedo hacer en Eagle. Definitivamente yo no lo necesito en este momento, pero a un futuro posiblemente lo termine haciendo. Lo puedo adaptar directamente a un multímetro, también me sería bastante útil. Lo podemos hacer también si a ustedes les parece, y pues como les digo, dejen en los comentarios si les interesa tener un poquito más de información acerca del tema y lo podríamos tratar. Gracias por ver el video, suscríbanse si no lo han hecho y si pueden apoyar el canal, ahí están en la descripción algunos datos importantes. Gracias por ver el video y saludos.